Vamos con un aplauso. Bienvenido a este Summit de Somos Pymes. Bueno, buenos días. El gordo de la foto no pude venir, vine yo. Bueno, gracias por la invitación a Somos Pymes, un placer estar en Rosario. Tuve el Buenos Aires-Rosario más raro de mi vida, porque fue ayer. Así que venía hablando con nuestro portfolio manager, algunos clientes, tipo 11, me decía, tranquilo, está todo bien, me llamó de vuelta a 12:30, me dice, se va todo el demonio. Y finalmente cuando ya estaba llegando al hotel, más o menos que el mercado cerró razonablemente bien. Voy a pedir si podemos ir poniendo la presentación. Muchas gracias. Les cuento un poquito la hoja de ruta de hoy, ¿sí? Básicamente quiero tratar de llevar un poquito de claridad sobre algo que pocas veces pasa en la historia de un país. En Argentina lamentablemente pasa bastante seguido, que es lo que los economistas denominamos un cambio de régimen macroeconómico, que es una manera elegante de decir un cambio en las reglas de juego, cambio en las reglas de juego económicas. No tiene que ver con modificar leyes ni nada que se le parezca, sino con entender más o menos los lineamientos básicos de esa economía. Ustedes saben que si ustedes tuvieran una pyme en un país escandinavo, sabrían que están en un país de alta tributación, distribución del ingreso muy pareja, nivel de ingreso alto. Si estuvieran en Centroamérica, probablemente estarían en un país con tipo de cambio flotante, distribución del ingreso bastante mala, ingreso bajo. Si estuvieran en Europa, si estuvieran en China, bueno, tendrían que hacer un curso, digamos, para entender el régimen macroeconómico de un país que tiene un capitalismo de Estado, como se denomina, etcétera. Si quieren ir acá un poquito para atrás, ¿qué es un cambio de régimen macroeconómico? Bueno, por ejemplo, la convertibilidad versus la posconvertibilidad. En uno había tipo de cambio fijo, en otro no, en uno había inflación baja, en el otro no. ¿Por qué me interesa eso? Porque muchas veces cuando hay un cambio de régimen macroeconómico, todo lo que nos servía para ganar plata en el anterior régimen es la mejor forma de fundirse. ¿Sí? ¿Les habrá pasado? Al cambio de gobierno, muchos de ustedes habrán llegado con un montón de stock y con un montón de stock de bienes que pensábamos que los podíamos vender como si fuera plata de hoy a 3.000 pesos. El tipo de cambio nos fue a 3.000 pesos y estuvimos 6 meses mirando el stock, mirando la caja, mirando el stock, mirando la caja, hasta que en general el pyme que tiene más de 2, 3 crisis arriba de la espalda se da cuenta de conectar de que hay que bajar el stock porque la caja está en rojo, ¿no? Por más que yo también me considero un colega de ustedes, pago 25 sueldos por mes. Soy simpatizante del peronismo, pero en junio y en diciembre que hay que pagar aguinaldo, puteo a lo loco. Y la verdad que cuando uno ya tiene 2 o 3 crisis arriba del lomo se da cuenta, pero también cuando uno es un empresario pyme le gusta lo que hace. Y cuando ve que tiene que dilapidar stock porque el tesorero o el CFO empieza a decir unas cosas extrañas, y sobre todo cuando van años donde meter bienes en el galpón era la mejor forma de que la caja rebosara de pesos, hacer ese giro cuesta. Y sobre todo cuesta porque en Argentina cada vez que uno mueve el transatlántico, que es una pyme, y la intenta poner a hacer cosas nuevas, siempre la pregunta del dueño, siempre la pregunta de la familia, siempre incluso la pregunta de los gerentes es: ¿valdrá la pena girar este transatlántico? ¿No será que esto dura 6 meses y después volvemos al régimen macroeconómico anterior? Entonces quiero tratar de llevar un poco de claridad sobre ese punto, charlar sobre una pregunta que vuela en el aire, que es, ¿y si le sale bien? Yo quisiera acá hacerme la pregunta de, ¿y si le sale bien al gobierno? ¿Qué tipo de matriz productiva, matriz de empleo, matriz regional nos queda? ¿Cuáles son los ganadores? ¿Cuáles son los perdedores? Y después, lamentablemente, nos va a tocar hablar de un evento que muchas veces redefine eso que acabo de nombrar como el régimen macroeconómico, que es el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario lo que discute justamente es tu régimen macroeconómico. ¿Sí? El régimen macroeconómico, para que quede claro, es cuánto gasta un país, cuánto recauda, qué nivel y qué metodología tengo para mover el tipo de cambio, qué tipo de tasa de interés tengo, cuán abierto o cerrado soy al mundo, 2 o 3 cositas más.
¿sí? Por eso los macroeconomistas, haciendo analogías con otras profesiones, somos como médicos clínicos, ¿sí? Le chequeamos a los países 5, 6 métricas y con eso más o menos hacemos un diagnóstico global de cómo está la situación, ¿sí? No somos las personas para entender qué está pasando con la producción de microchips en Canadá. Eso es un sectorialista, ¿sí? Así que vamos a intentar charlar un poquito de eso. Y quiero aclarar la segunda cuestión, que es, acá mi trabajo es entender qué está haciendo el gobierno y qué puede llegar a pasar. Mi trabajo no es opinar sobre si me gusta el gobierno, estoy de acuerdo, analizar la última declaración del presidente. Todo eso es folclore. Un día nos vamos a tomar un vino y compartimos impresiones. Pero lo que me toca hacer es entender lo que el gobierno hace, particularmente con este gobierno, muchas veces a pesar de lo que el gobierno dice. Pongo el primer ejemplo para que vayamos entendiendo el régimen macroeconómico de La Libertad Avanza. El régimen macroeconómico que La Libertad Avanza anunció en campaña era muy claro, no había que ser macroeconomista para entenderlo, se llamaba dolarización. Eso es un tipo de régimen macroeconómico. Un régimen macroeconómico donde un país decide adoptar una moneda que no es la propia, ¿sí? Vale para Ecuador, con ciertas otras características, vale para Italia, que no tiene una moneda propia, tiene la moneda de la Unión. Claro, si uno esperaba una dolarización y se daba cuenta que una dolarización es simplemente una transacción en la cual un gobierno retira todos los pesos de la economía y entrega a cambio los dólares que tenga. Para entender cómo puedes hacer esa transacción, no es que se necesita un PhD en economía, simplemente hay que dividir la cantidad de pesos por la cantidad de dólares que hay y eso nos da el tipo de cambio al cual se van a cambiar pesos por dólares, ¿sí? Si hay un montón de pesos y 0 dólares, el tipo de cambio da infinito y eso es una hiperinflación. Entonces, cuando uno hacía esa cuenta, el tipo de cambio al cual se podían retirar todos los pesos de la economía era, a plata de hoy, 3.500 pesos. La expectativa de que Milei iba a dolarizar hizo que un montón de gente compre dólares a 1.500 de octubre del 2023, que son 3.000 pesos de hoy. Entonces, primera pregunta para entender el cambio del régimen macroeconómico. Si yo hoy acá digo, che, tengo 100 dólares en el bolsillo, se los vendo, ¿quién quiere comprar? Aviso, el precio es 3.000. ¿Alguno compra? Bien. Voy a hacer otra pregunta. ¿Alguno compró en octubre dólares, en octubre del 2023? ¿Alguno compró dólares a 1.500 pesos? Yo soy el único estúpido, digamos, ustedes saben mucho de finanzas y no, gracias, hay una señora honesta. Acá hay otra, muy bien, ¿eh? Claro, porque nos queda una cara de estúpidos después de decir que sí, que es difícil levantar la mano. Pero bueno, todos estos que no compraron, porque son unos genios, vamos a contarles qué nos pasó a vos y a mí, ¿sí? Pensamos que iba a ir a 3.000 y que 3.000 era el valor. Cuando nos dimos cuenta, lo que tuvimos que hacer rápidamente es vender ese dólar, porque lo compramos caro. Y cuanto más tiempo lo tuviéramos en nuestro bolsillo, estábamos perdiendo. Si yo tenía un bien en el depósito que pensé que iba a poder vender a 3.000 y lo aguantaba hasta poder venderlo a 3.000, era lo mismo que dejar los 100 dólares en el cajón de la mesita de luz. Seguía perdiendo. Entonces, todos los vivos que no compraron, quiero creer que si me mintieron y compraron, ya lo vendieron. Pues si no, son más salames que la señora y yo, que ya los vendimos. ¿Sí? Entonces el régimen macroeconómico, en vez de ser una dolarización y en vez de que el peso fuera excremento, generó que la moneda argentina fuera el peso, la que más se fortaleciera en todo el mundo en el último año. Entonces fíjense qué distinto si uno actuaba acorde a lo que escuchaba en campaña versus lo que después finalmente fue. Cuando arrancó esa dinámica, muchos economistas dijimos, ok, no es una dolarización, el régimen macroeconómico que viene es un ajuste clásico. ¿Cómo funciona un ajuste clásico?
Se pone el freno de mano de la economía haciendo un ajuste fiscal, reduciendo el gasto público. Y a posteriori, cuando la economía se estabiliza gracias a esa reducción del gasto público, se deja que el dólar alcance el valor que tenga que alcanzar gracias a la interacción entre los que quieren comprar y los que quieren vender. Entonces, en la primera etapa del gobierno de Milei, el primer trimestre, el ajuste fiscal ocurre, pero el dólar está controlado porque sigue habiendo un cepo. Pero las declaraciones del gobierno eran de vamos a salir inmediatamente del cepo. Entonces los economistas profesionales empezamos a hacer cuentas. Decimos, bueno, la verdad que si el programa es ancla fiscal y libertad cambiaria, es muy probable que la inflación hoy fuera 6-7% mensual. Y que la economía, que cayó 2,8% el año pasado, cayera 5%. Yo creo que lo que pasó es que, por suerte, el gobierno cambió de caballo en la mitad del río. Dijo, ese tipo de dinámica va a ser muy tortuosa, soy un gobierno en franca minoría, un outsider que no controla el Parlamento, voy a ayudar a frenar este auto que estaba desbocado, además de con el ancla fiscal, con un ancla cambiaria. En castellano, no voy a salir del cepo, voy a devaluar al 2% e incluso al 1%. Y esa es la razón por la cual la economía, en vez de caer 5, cayó 2,8. Y esa es la razón por la cual la inflación, en vez de ser 5, hoy es 2,5, 2,4. ¿Sí? Porque hubo un cambio de programa económico que implica otro régimen macroeconómico en los primeros 3 meses de gobierno. ¿Sí? Obviamente, como uno no siempre tiene la oportunidad de explicar esta dinámica, si uno apareció en el diario y dijo la economía va a caer 5, la inflación va a ser 200 y después la economía cae 2,8 y la inflación es 120, bueno, uno se transforma en un animalito muy simpático que a veces camina en 2 patas y tiene también un trasero muy simpático, ¿sí? Que el presidente vieron que todo el tiempo hace alusión a ese animalito. Claro, nos convierte a todos los que creímos en lo que el gobierno anunciaba públicamente en mandriles. Yo estoy juntando firmas para ser el secretario general del gremio de los mandriles, porque me parece que ya empezamos a tener la necesidad de tener algún tipo de representación gremial que nos defienda de los pronósticos cerrados. Pero simplemente lo que les quiero decir es que hoy que entendemos mejor el régimen macroeconómico, es mucho más fácil entender para dónde va la economía. Entonces déjenme mostrarles 2 o 3 cositas de cómo se componen, de qué son y de qué implican esas anclas, ¿sí? Ancla fiscal. Voy medio rápido para entender. ¿Dónde cayó el ajuste? Argentina gastaba en términos del producto, vamos al último pico, pandemia, todos encerrados, había que pagar sueldos del Estado, 24 puntos del producto. Hoy, al cabo de un año Milei, 14 puntos del producto. Bajó 10 puntos el gasto primario, que es el que no computa obras públicas, transferencias, etcétera. La seguridad social, jubilaciones, asignación universal por hijo, pasó de casi 10 a 6. Cayó. Salarios públicos pasó de 2,6 a 2,1. Transferencias al sector privado, ahí están los subsidios, de 7 a 4. Transferencias a las provincias de 1,3 a prácticamente 0. Universidades, marcha de por medio, quedó casi igual. Gastos de capital se fue de 1% a 0. Y gasto de capital en las provincias se fue a 0. Entonces, déjenme concentrarme un minuto. Estoy acá, en esto. 30% de ese ajuste cayó sobre las espaldas de los jubilados. 23% sobre la obra pública. Cuando a mí me preguntaban, che, ¿qué puede pasar si hay un ajuste de 5 puntos del producto en una Argentina que termina el año con 219% de inflación? Yo decía, es muy probable que haya mucho conflicto social. Mandril. Hasta hace 2 semanas. Entonces me parece que pasa como esa cosa graciosa que le pasó a Borges hace mucho tiempo. No sé si alguno leyó la anécdota. Parece que un periodista publica que Borges había muerto. Y otro periodista lo encuentra por la calle a Borges y le dice, doctor, ¿qué opina de la noticia de su muerte? Y Borges dice, la verdad que no es equivocada, es solo prematura.
Entonces, cuando decíamos, ojo que si hay 5 puntos de ajuste del producto puede haber caos social, no es que estamos equivocados, estamos apurados. Argentina volvió a tener, en términos de poder adquisitivo de las jubilaciones, los niveles de 2005. Eso pasó culpa de los últimos 5 años de gestión. A este poder adquisitivo, el reclamo de los jubilados empieza a, digamos, a acumular presión y el gobierno se encuentra con que si cede, una de las anclas que frena este barco se rompe. La segunda ancla es el tipo de cambio. Voy a ir acá. Esto es Argentina. Este es el tipo de cambio de Argentina a lo largo de la historia, desde 1943 hasta febrero del 2025, a plata de hoy. ¿Todos entienden qué significa cuando digo a plata de hoy? Porque son argentinos. Yo hago esta charla en, qué sé yo, en Colombia y digo a plata de hoy, la gente me mira como diciendo, ¿qué es a plata de hoy? ¿Tiene fecha la plata? Claro, cuando es inflación la plata tiene fecha. Entonces es el tipo de cambio a plata de hoy. ¿Se acuerdan del 4-1 de salida de la convertibilidad? A plata de hoy eran 2.400 mangos. La hiper de Alfonsín a plata de hoy eran 5.700 mangos. Rodrigazo 4.500. Sí, y Malvinas debe ser unos 3.100, 3.200. Entonces, claro, cuando uno ve el 1000, dice, che, el 1000 está caro, barato. Bueno, respecto a la convertibilidad, donde a todas luces el tipo de cambio estaba barato, estamos 300 mangos arriba. Eso es lo que a veces lleva a decir al gobierno, che, mi ancla fiscal es sostenible, no es que me voy a quedar sin dólares, porque hemos tenido economías más baratas, tipos de cambio más baratos. Ahora, ni nosotros ni el mundo es igual que en los 90. Yo no sé si ustedes se acuerdan en los 90, ¿cuánto valía una docena de vasos? ¿Alguien se acuerda cuánto valía una docena de vasos? ¿Alguien? ¿No se acuerdan? Ok. ¿Alguien se acuerda cuánto valía una docena de platos? ¿Una docena de cubiertos? Es re fácil la respuesta, es el mismo número. 2 pesos. Eso es lo que uno podía comprar en los todos por 2 pesos que aparecieron a final de los 90. Bueno, no se acuerdan ese precio, pero si yo les pregunto cuánto vale una PlayStation, o los que tengan hijos por envío internacional de Mercado Libre, seguro que le pifian por 5 lucas como mucho. Si le pregunto qué cosas se están trayendo por Amazon, seguro que cada uno me hace una lista, una anécdota. La mitad de acá debe laburar de abrir la puerta en casa, ¿no? Llegó el pedido, abre Amazon, corto la cinta, no sé qué. Compré algo que acá me valía $10, puerta a puerta, lo esperé 30 días, vale $3, 4,50 con el envío. Entonces lo que digo es que 1.000 pesos de hoy puede ser tan barato como 700 mangos de los 90. ¿Es así o no es así? Bueno, déjenme mostrarles esta cuenta. Cuando Milei asumió, el Banco Central tenía reservas netas por menos 11.000 millones de dólares. ¿Qué son las reservas netas? Porque muchas veces cuando los economistas hablamos de reservas netas se arman unos líos tremendos, ¿no? ¿Cómo es que el Banco Central tiene una cantidad de dólares que es negativa? ¿Sí? Hoy aprovechen porque van a tener la suerte de hablar con alguien que pasó por el Banco Central de la República Argentina en su presidencia y tenía que hacer esfuerzos increíbles para que el dólar no le bajara. Está por ahí Martín Redrado, cuando pase habría que decir, flaco, ¿cómo hiciste? O sea, no le bajara, o sea, tenía que comprar dólares para que el dólar no se pinchara, imagínense. Todos los que venimos después laburamos de taparlo, colgarnos del travesaño, etc. Reservas netas de menos 11.000 millones de dólares es como, en realidad, hacerle un stress test al Banco Central. En su casa sería de la siguiente manera. Ustedes dicen, che, ¿cuánto nos va a venir de tarjeta? Un palo. ¿Cuánto cobramos? 500.000 pesos. ¿Tenemos algún tío al cual pedirle prestado? No. Bueno, las reservas netas de esa casa son menos 500.000. Porque el concepto de reservas netas es todo lo que tengo que pagar a un año vista versus lo que tengo en la caja el día que estoy haciendo la cuenta.
Entonces, todo lo que el Banco Central tenía que pagar a un año vista versus lo que el Banco Central tenía en la caja el 10 de diciembre del 2023 daba menos 11.000 millones de dólares. Noten que la curva, o sea, la raya negra arriba es el cero, gente. O sea, número positivo no vamos a ver hoy, ¿no? Esto ya estamos en el secundario, los números positivos se ven en el primario. Bueno, al principio esto es una desgracia, ¿no? Ser macroeconomista en Argentina es como médico de guerra, digamos, ¿no? Aprendés un montón, pero bueno. Entonces, en el primer semestre del gobierno de Milei uno decía, bien, loco, faltan 2 minutos y empezamos a tener reservas cero y después reservas positivas. ¿Qué pasó? Se quedó corto el dólar. Cuando se empezó a quedar corto el dólar, mayo, los argentinos, que somos, tenemos una sofisticación económica envidiable, ¿no? Hoy vos te subís a un taxi, a un Uber, le decía el tipo, el Banco Central compró, vendió 178 palos, te dice el tipo. Una precisión notable. Te subís a un taxi en Manhattan, le decís, ¿cómo viene la reserva de la Fed? El tipo te mira y dice, es un asalto esto. Pero acá estamos todos muy pendientes de ese número. Estamos tan pendientes de ese número que cuando el Banco Central empieza a perder reservas, ¿qué hacemos? Vamos a comprar dólares. ¿Cuáles? Los que se pueden. Todos los de acá que son revivos, la señora y yo después le explicamos cómo se compran dólares. Incluso vamos a explicar cómo ganar plata. Bueno, en mayo, que las reservas netas empiezan a titilar, la diferencia entre el dólar paralelo y el oficial, que llegó a ser 7% por ahí por febrero, marzo del año pasado, llega a ser 60%. Ahí, de vuelta, salvo como le pasó a Martín, el presidente del Banco Central hizo lo que todos los presidentes de los bancos centrales hacen en Argentina, que es colgarse el travesaño y rezar. Y llegó el blanqueo. Llegó el blanqueo, entraron 20.000 millones de dólares, respiramos. Obviamente nos subimos al pony, porque si te sale una como ministro de Economía, disfrutala porque todas las otras que vienen te van a salir mal. Dijimos, ahora sí, no nos vamos a quedar sin dólares, etc. Y ahora, ¿cómo estamos? Colgado el travesaño de vuelta hasta que pase, hasta que llegue el acuerdo con el fondo. Entonces, la idea acá es que yo podría discutir si este tipo de cambio está bien, mal, apreciado, depreciado, si mi modelo de equilibrio general, pero se dan cuenta que la percepción es que si hay 600.000 argentinos vacacionando en Brasil en enero, está raro. Está raro. La última vez que yo dije se viene un quilombo con el dólar, no es que corrimos en la oficina nuestro modelo macroeconómico que tiene 78 ecuaciones, literalmente, y vi que me respondía. La última vez, me acuerdo que dije, esta es la primera vez que un país hace una manifestación pública en contra de una política cambiaria. Muy sofisticado, digamos, una manifestación pública en contra de una política cambiaria. No sé si se acuerdan, tenía ritmo, decía más o menos así, que baje el dólar, nocturna que nos parió. ¿Se acuerdan? Rusia, mundial, 300.000 argentinos, que sacaron el pasaje con el dólar a 17 pesos. En la segunda ronda valía 21. Los que estaban allá decían, ojalá que nos caguen a goles porque no llegamos a quedarnos. Teníamos 300.000 argentinos en una de las 4 ciudades más caras del mundo. Después del 21 viajamos a 45, después del 45 hicimos 50 y después de las PASO llegamos a 60. ¿Podemos estar en la misma situación? Yo creo que hay factores estructurales para decir que no, que estamos lejos, pero una corrección falta. Y cuanto más la demoremos, más dolorosa va a ser. ¿Sí? De vuelta, yo necesito que ustedes se lleven de acá, decisiones para tomar. No quiero esquivar al bulto. Bueno, puede ser, puede que sí, puede que no. Un economista es un tipo que si pueden pasar 2 cosas, tiene como 3 respuestas. No quiero ir a eso. Mi impresión es que se quedó corto. ¿Cuándo va a pasar la corrección? No tengo idea. ¿Cuándo quiere el gobierno que pase la corrección? Después de las elecciones. ¿Cuándo el Fondo Monetario quiere que pase la corrección? Ayer. Esa es la negociación. Ese es el bottom line de la negociación. Después es sofisticada, complicada, se usan términos rarísimos, los documentos tienen 170 hojas, pero el trasfondo de la discusión es ese. Vamos a cerrar con el fondo, pero déjenme charlar un minuto qué pasa si a Milei la cosa le sale más o menos bien. Primero,
Hicimos un laburito en la oficina que fue agarrar a todos los sectores de actividad, ¿sí? Mirar los precios de venta de esos productos, compararlos con los precios de esos mismos productos importados, entendiendo si el producto puede importarse o no. Miramos los niveles de productividad, miramos los niveles de competitividad, miramos los niveles tecnológicos, son aproximaciones, y dijimos, che, el nuevo régimen macroeconómico tiene dólar barato, puede ser un poco menos barato que ahora, sí, pero no es un régimen macroeconómico como el de 2003-2008, donde el dólar era caro. Es un régimen dólar barato. Puede valer 1.000, puede valer 1.200, puede valer 1.400, pero no es un modelo de dólar de 2.500. Si el dólar va a los 2.500, no es la política económica, es que salió algo mal. ¿Sí? Y es un modelo que claramente ustedes podrán ver todos los días en Twitter. Yo me despierto, busco el Twitter de Federico Sturzenegger y miro qué abrió, qué bajó, qué arancel bajó, qué pararancelaria bajó, qué medio antidumping bajó, qué valor de referencia eliminó, etc. Hoy, con un nivel de actividad que es más o menos 8% más bajo que en 2017, ya estamos en los mismos niveles de importación de bienes de consumo y de bienes de capital. O sea que está pasando algo relevante de ser señalado. Y ahí hicimos un semáforo con qué sectores están muy bien para enfrentar ese modelo macroeconómico, la agroindustria y las industrias capital intensivas, que son la siderurgia, el aluminio, la química, la petroquímica, el papel y los minerales no metálicos. Obviamente que siderurgia, aluminio era pre-Trump, ¿no? De repente, si Estados Unidos se mete en un modelo proteccionista como el que parece sugerir, bueno, ahí puede haber problemas. Los que están ahí, que por ahí sí, que por ahí no, y que depende del fine-tuning de la política económica, son básicamente autopartes, equipamiento y transporte, farmacéutica en algunos tramos, la biotecnología y la automotriz. Y los que vemos muy complicados es textil, edición e impresión, plástico, juguetes, maderas, material de la construcción. Pusimos excluyendo cemento, pero estamos a punto de abrir las importaciones de cemento, así que no sé. Electrónica y motos. Entonces vamos a hacer un ejercicio, no es lo que va a pasar, pero vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que los verdes zafan, los amarillos se quedan igual y los rojos se caen. Así se pinta Argentina, ganadores y perdedores. Lamento, ojalá que me inviten a Neuquén porque muestro el tema para acá y me empiezan a tirar con tomate, digamos. Pero, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy viendo la incidencia regional de cada uno de los sectores en Argentina. Obviamente no es que en Santa Fe solo están los que pierden y en Neuquén solo los que ganan, casi que sí, pero en Santa Fe es un poco más, digamos, disímil, por eso los rojos tienen tonos. Esto es muy interesante cruzarlo con cómo fue la destrucción de empleo desde que Milei asumió. ¿Ven que es parecido? Nada más que el norte se puso muy complicado versus este mapa donde el norte está verde. ¿Por qué el norte está verde en este mapa, que es lo que pasaría si le sale bien? Y está en rojo hoy, que todavía no le salió bien. Porque si le sale bien, tenemos que estar haciendo mucha más minería, oro, plata y litio. Y todavía no lo estamos haciendo. Entonces, en la parte de Cordillera Norte, todavía no estoy ahí. Este es el mapa electoral. Si uno cruza el mapa de ganadores y perdedores con el mapa electoral, se dan cuenta que está al revés. Entonces, ese creo que es un desafío de mediano plazo de la Libertad Avanza. No pasa mañana esto. No pasa mañana esto. Pero si el gobierno no revisa su política de apertura comercial y hace algo más sofisticado que una apertura horizontal con bajas aranceles y medidas pararancelarias para irnos. Vieron que los argentinos, cuando se está por hundir una canoa, corremos todos juntos a la otra punta, ¿no? Y tratamos de hundirla desde la otra punta. O sea, pasamos del país más cerrado del mundo con imposible importar y bienes locales con un precio exorbitante, ahora querer ir rápido a la otra punta de la cadena y ser el país más abierto del mundo, abierto a cualquier cosa, digamos a cualquier cosa, porque en Amazon no hay productos que estemos seguros que no están hechos con trabajo esclavo. En los marketplaces de las principales marcas del mundo, sí. O sea, si yo me compro una zapatilla en el marketplace de Adidas o en el marketplace de Nike, probablemente no tenga trabajo esclavo. Si yo me traigo una zapatilla por Amazon, no es lo mismo.
Y cuando teníamos valores de referencia en calzado, en textil, muchas de las cosas de Amazon no podían entrar porque lobby mediante, los sectores decían, che, una remera que vale abajo de 80 centavos de dólar, está raro. Está raro. Hoy ya no hay valores de referencia en esa industria, ¿sí? Entonces esto es algo para pensar. Déjenme hablar del fondo y de lo que viene. Bueno, quiero ir acá. La historia de la relación de Argentina con el fondo. Es una desgracia. Vamos a compararnos un poquito a ver cuán mal estamos. Estoy acá. Cantidad de acuerdo con el fondo. Haití tiene 30, Colombia 28 en la historia. Honduras 27, Perú 27, Liberia 25, Pakistán 25, Ecuador 23, Filipinas 23, Argentina 22. Ahora, top 9 de cuánto le tomó a dólares de hoy, porque también en décadas el dólar tuvo inflación, ¿no? Entonces, ¿cuánto le tomó a dólares de hoy cada país? Argentina le llevas tomado 163 mil millones de dólares al fondo, Ecuador 13. Estoy buscando, a ver si lo tengo acá. No importa, me lo acuerdo de memoria. Ucrania 14. Saben que Ucrania cae en bombas, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál es este punto? Déjenme contarles una anécdota personal para ponernos en clima de lo que viene. Septiembre ya se había ido la pandemia, septiembre del 2022. Perdón, septiembre no, abril. Abril de 2022, reunión de primavera del fondo en Washington, Estados Unidos. Me invitan a una charla sobre Argentina. Llego al edificio del fondo, que es un edificio realmente de un organismo internacional, muy lindo, el hall de entrada, qué sé yo. Y el señor que me atiende, en inglés me dice, ¿a dónde viene? Bien, vengo a la conferencia sobre Argentina, por favor, su identificación. Yo saco el pasaporte y me dice, argentino, en castellano me dice. Argentino, sí, le digo, ¿vos de dónde sos? No, yo soy colombiano. Mucho gusto. El tipo me mira y me dice, por suerte, dejé mi cartera en el auto. Digo, ¿perdón? Me cago en la trompada, colombiano, ¿qué te pasa? Le digo, perdón, no, me dice, es una broma que nos jugamos acá en el fondo. Cada vez que viene un argentino, decimos que cuidado con la cartera. Claro, lo tendría que haber cagado trompada, pero tenía razón, digamos, el tipo, ¿no? Porque le acabamos de bolsiquear 41 mil millones de dólares al fondo. Bueno, igual no importa, porque eso lo hizo un presidente de un banco central que ya no es presidente del Banco Central, ahora es ministro de Economía, y está negociando con el fondo. En exactamente la misma situación. Está vendiendo dólares en el mercado paralelo para controlar una devaluación, y el fondo se encuentra con que esa misma persona que está vendiendo dólares en el mercado paralelo para controlar una devaluación, le está pidiendo ¿qué cosa? Dólares. El fondo le dice, mira, cuando te falta algo, la mejor forma que te deje de faltar es subirle el precio. Si lo que te faltan son dólares, devalúa. Y Argentina le dice, no quiero devaluar. Y ahí estamos. En el día de la marmota, ¿no? O sea, en el día de la marmota. Déjenme darles un ejemplo que me parece interesante. Estos son los últimos acuerdos firmados por el fondo, pasado reciente. Allá tienen los montos, acá están los países. Quiero agarrar el de Egipto. Egipto firmó un acuerdo de facilidades extendidas, está más o menos en el medio. Le dieron 8 mil millones de dólares a Egipto. ¿Sí? Muy interesante el caso de Egipto. Egipto es una economía que puso un cepo. Puso un cepo. No está lleno de argentinos Egipto, está lleno de egipcios. Pero cuando pusieron un cepo, ¿sabe qué pasó? Apareció un dólar paralelo, que en vez de venderse una cueva, se venderán las pirámides, qué sé yo, pero es más o menos igual que acá. Hay un tipo, entras, rezás que no te pida el DNI, el tipo te hace guiño guiño, le das moneda local, te vas con billetes verdes. Y te cobra un poquito más que si lo haces en el banco, porque en el banco no lo puedes hacer porque hay un cepo. Entonces a Egipto se le arma una brecha. Digo por todas estas cuestiones de que la brecha es una cuestión cultural de los argentinos, que no sé qué. Chicos, acá traemos un
pakistaní, en 20 días está comprando dólares el tipo. O sea, bueno, 50% de diferencia entre el paralelo y el oficial. Llega el fondo, dice, che, hay que salir del cepo. Egipto dice, no tengo reservas. Pero en el medio, licita con un fondo de Abu Dhabi, traído a Argentina. Imagínense que le vendiéramos toda la costa atlántica, todas las ciudades, a un fondo de Abu Dhabi que lo que quiere hacer es que haya toda una línea de edificios que miren al mar. Egipto, antes de firmar el acuerdo, tenía 30.000 millones de dólares de reservas. El día de la firma del acuerdo con el fondo de Abu Dhabi desembolsa 30.000 millones de dólares que los va a usar en construcción. O sea que el tipo lo va a gastar en 7 años. Si es Argentina, en 14, digamos. Pero pónganle que allá se respetan los contratos, en 7 años. El fondo, sin ponerse colorado, dice, yo voy a poner 8, tranquilos. Otro puso 30, vos vas a poner 8. Pero entre fondo y Abu Dhabi, el día de la salida del cepo, Egipto pasa de tener 30.000 millones de dólares reservados a 68.000. Devalúa 50% la moneda, ese es el salto que ven ahí. Y a partir de ahí, miren la escala, ¿no? Queda fijo. La libra egipcia se mueve entre 49 y 50 mangos, ¿sí? Y pone la tasa de política monetaria en la primera columna que ven ahí, más o menos en 27%, con la inflación picando en punta hasta 35 y hoy bajando hasta 24. Si hay 27 de tasa y la moneda está quieta, ¿qué hay? Carry trade. Pero hay carry trade habiendo más que duplicado las reservas. Y el fondo puso, porque yo en vez de no devaluar, salté 50%. Con eso, muchachos, estamos discutiendo ahora. Entonces cierro con esto. Tenemos un outsider. Los outsiders ya no son una cosa rara en el mundo. Hay outsiders en todos lados. Bolsonaro, el propio Trump, Boric, Petro considera un outsider, etc. En el mundo, los outsiders son ensayos políticos que tienen una alta inestabilidad institucional y pueden sufrir muchas veces impeachments. Juicio políticos. Bolsonaro tuvo un juicio político, Trump tuvo 2 intentos de juicio políticos. Bueno, fíjense lo que pasó en Perú, en Colombia, Ecuador. Entonces, para un outsider es muy importante ganar la elección de medio término. En el medio de que el gobierno va a la elección de medio término, el fondo le está pidiendo que devalúe. Los últimos 2 presidentes que devaluaron antes de la elección de la mano del fondo perdieron la elección. Massa, que fallido, el último ministro de Economía y el último presidente, que, Dios gracias, que devaluó en el marco de acuerdos con el fondo, perdieron la elección. Massa pospaso, una devaluación increíble, en 40 días nos habíamos comido la devaluación, y Macri en 2019 con el doble déficit cero. 0 emisión monetaria, 0 déficit fiscal. Entonces Milei, que es economista, pero más importante aún, un político que llegó a ser presidente de la Argentina sin fiscales, viene repitiendo en la tele, no vamos a devaluar, no vamos a devaluar, no vamos a devaluar, no vamos a devaluar. Eso en comunicación es complejo. Hay un libro de comunicación política que se llama No piensen en un elefante. ¿Entendieron el libro? Bien, cuando un ministro de Economía se para delante de un auditorio y dice no vamos a devaluar, la señora y yo nos levantamos y nos vamos. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, el ministro hizo una nota en la televisión y después de decir 150 veces no voy a devaluar, dijo, por ahí devalúo, pero no pasa nada. Eso es el mercado en las últimas 72 horas. ¿Qué va a pasar? Yo trabajo de tratar de decir que sé qué va a pasar. Pero lo más importante que tengo es la palabra. No sé qué va a pasar. Y todos mis colegas que le dicen que sí saben qué va a pasar, desconfíen un cachito, porque los que saben qué va a pasar son 4 personas en el Fondo Monetario Internacional, 6 personas en la República Argentina. Ninguno de esas 10 personas está interesado en que todos nosotros sepamos lo que va a pasar. Si Argentina devalúa poquito, va a haber un ruido, nos vamos a quedar cortos y a los 3 meses vamos a tener el mismo lío que tuvimos antes. Si Argentina devalúa fuerte, 20, 25, 30%, no nos vamos a comer esa devaluación en 40 días porque el régimen macroeconómico es distinto. Pero
No nos va a pasar lo de Brasil, que devaluó 25% y tuvo un mal mes de inflación. Va a haber inflación y la actividad se va a caer. No va a ser una masacre, pero electoralmente al gobierno le va a hacer mal. Y en una economía con este régimen macroeconómico, los efectos negativos de la devaluación no pasan en 3 meses, duran entre 6 y 9. Y la elección está a 7, 8. Entonces realmente el gobierno está entre la espada y la pared. No en una situación catastrófica, no en el apocalipsis que viene atrás corriéndonos, pero en una situación donde tiene que elegir entre escenarios malos. Pelearse un poco más con el fondo, no devaluar, pero que el mercado diga, che, pero no te dio la plata, no tenés el acuerdo, etc. Devaluar y que la gente diga, puta madre, no era que lo peor ya pasó, pero que te den la plata y el mercado esté contento. Pero el ministro de Economía de la Argentina elige entre Guatemala y Guatepeor. No es que uno dice, bueno, a ver, el botón de la felicidad, ¿dónde está? No, se lo llevaron al botón de la felicidad, un hijo de puta que no lo encontramos hace 40 años, ¿sí? Entonces lo que diría es, como empresarios pymes, viene un pozo. No es un cráter, no es la muerte de nadie, viene un pozo. Si la demanda no levantaba, no va a levantar. Si la demanda venía levantando despacito, se va a planchar. Estoy hablando en general, obviamente, ¿no? Cada sector, cada sector. Y si la demanda venía volando, por ahí vuela un poquito menos. En términos de costos, no vamos a poder hacer lo que hacemos siempre por una devaluación. ¿Cuánto devaluamos? 20. Subir los precios 25. No hagan eso porque se van a fundir. Porque en el medio van a estar entrando productos que import parity contra precio doméstico van a estar 30-35% abajo. Con lo cual, si me devalúan 25, todavía voy a estar 10 abajo del que viene, 10 arriba, perdón, del que viene. Entonces voy a tener que sacar el lápiz y hacer cuentas muy finitas, que para mí es lo más sano que le puede pasar a un país. Cuando yo hablo con un empresario pyme y me dice, ¿te gusta la LECAP a septiembre? Digo, nos vamos al carajo. Cuando yo hablo con un empresario pyme me dice, che, ¿qué opina de la ley laboral? ¿Qué opina de los impuestos? ¿Qué opina de la perspectiva del sector del maíz? Estamos bien. Entonces, viene un quilombo. Si ustedes están acá, saben cómo pasarlo porque han pasado peores. Seguramente aman lo que hacen porque si no, no serían empresarios pymes. Así que a vivirlo con tranquilidad, a estar muy atento y a seguir laburando todos los días. Muchas gracias.